información que se origina en la capital Chihuahua, pues ahí tiene usted, llovieron peces, pero peces al parecer de agua salada en un predio particular. Dice la información, la aparición de aproximadamente 40 peces, aparentemente de agua salada, en un radio de 150 metros, en un predio particular ubicado al norte de la capital, ocasionó la extrañeza de sus propietarios, ya que aseguran en el sector no hay ningún arroyo, presa o laguna cercana de donde pudieran haber emergido. Jorge Young señaló que fue el pasado domingo 21 de julio, alrededor de las 10 de la mañana, cuando junto con un amigo realizaba un recorrido por la propiedad, por un camino al que nadie tiene acceso excepto ellos. De pronto, dijo, desde el vehículo vio al primer pez y al seguir avanzando hasta completar la cantidad antes señalada, 40 específicamente. La procedencia de los peces, dice el entrevistado, nunca la supieron, por lo que ellos dedujeron que había caído del cielo debido a que la propiedad en cuestión se encuentra en un llano pegado a unos cerros y no hay un arroyo cercano. Ese día, continúa, reunieron los peces en una cubeta, pero finalmente optaron por dejarlos en el lugar. Al regresar a casa se puso a investigar en internet y encontró que hay casos documentados de un fenómeno denominado lluvia de peces, cuya explicación científica es que debido a remolinos o tornados que afectan los cuerpos de agua, los peces son levantados y viajan con las nubes. Cuando hay precipitación pluvial, bueno, pues ahí caen, ahí está la explicación. Sí, ya habíamos tenido oportunidad de vivir esa experiencia. En otra parte se mencionaba de esto, de la lluvia de peces. Hay también lluvia de ranas, de sapos, de aves. Esto también se ha llegado a presentar. La explicación científica es en el sentido de que efectivamente ocurrió un remolino, un huracán que levantó estos objetos, los trasladó, finalmente sirvió como vehículo que transportó estos cuerpos de peces, los lleva de un lugar hasta otro. Pero generalmente se presenta la caída de ellos cuando hay algún grado de precipitación o por lo menos viento que puede hacer el efecto de resumidero y luego descienden y caen a una determinada velocidad que puede traer como consecuencia que estos cuerpos se descompongan con el impacto. Luego ya está la versión un poco más fantástica que dice que los peces caen vivos, que no caen muertos, sino que caen vivos, bueno, que se mueren pero pues están cayendo vivos. Y esto pues ya le adjudican un cierto toque fantástico, mágico, y como evidentemente los peces son asociados a la era de Piscis y esta era pues se ha venido asociando también a Jesucristo, entonces como fue en cierta parte de la historia y nos dice la Biblia, fue el proveedor de alimento de los peces en cierto momento. Ese es un simbolismo muy importante. Entonces cuando caen peces que vienen del cielo, pues a veces se tiende a creer que los ha proveído o que habla de la presencia de Jesucristo. Esto obviamente ya lo respetamos, cada quien tendrá su fe religiosa, pero es algo de lo que también a veces ocurre cuando se ve este tipo de fenómenos. Esta divinidad, luego que le tratan de dar a este evento, y pues el hecho es que llueven los peces. Sucedió ahora en el norte de la ciudad, ya había sucedido, si mal no recuerdo, la semana pasada en el sur de la ciudad. Entonces puede ser, pues a lo mejor que anden todavía peces por las nubes y que estén por caer en diferentes partes del lugar donde se presenten las precipitaciones, porque también se daba nota, pero en la nota pasada mencionaba de pescados ya muertos, también, pero de agua, no decía si era de agua salada o no. Ahora estos peces son de agua salada, los cuales llovieron al norte de la ciudad, allá en la ciudad de Chihuahua. Entonces, a lo mejor, si nos vamos, como luego dice, ¿no?, por la explicación científica, pues seguramente un remolino levantó una cantidad importante de peces de un cuerpo salado, de un manto de agua salada, y pues ha viajado y los ha estado de una u otra manera dejando caer cuando se presentan las condiciones ideales para que se venga la lluvia. Y el estado, bueno, pues el estado está sumamente siendo beneficiado con la cuestión climática. Entonces, pues ahí están los dos aspectos, la cuestión científica y la cuestión religiosa o la fe religiosa o cuestión divina,
o de fantasticidad, como luego dicen, de la cuestión fantástica del ver llover peces. Pero así como peces, como bien menciona Israel, ranas, sapos, también han caído del cielo junto con la lluvia. Sí, aves también han caído. Y en la película de caricaturas han caído hamburguesas, ¿no? También. Y dulces. Y dulces. Es que es una película que se basa precisamente en la creación de un mecanismo para que llevan hamburguesas. Y así se... Pues el centro de esa película de dibujos animados es en ese sentido. Y me recordó precisamente esa circunstancia. Pero vamos a reflexionar qué es lo que pasa cuando se presenta un huracán allá en los Estados Unidos que arrasa con casas, levanta todo tipo de cosas, incluido hasta vehículos, los mueve. Pero los cuerpos que son menos pesados, pues tienden a elevarse con mayor facilidad. ¿Dónde vendrán a caer todos estos? Porque destroza casas y se lleva objetos. Se ha llevado personas, se ha llevado inclusive animales, perros. Ha habido algunos que dicen que hasta vacas ha levantado el huracán. Entonces se llega a levantar, pero ¿hasta qué distancia este tipo de objetos y animales y cosas, hasta qué grado llegan? Pues no lo tenemos con certeza. Nadie ha ido en el tornado, en el huracán, nadie ha ido como para poder precisar tal distancia es. Solamente se pueden hacer estimaciones de acuerdo a los datos que se tienen, que son pocos realmente. Y bueno, pues tendrán que descender. Esos objetos en algún momento tendrán que caer. Pero ¿cómo los traslada? Porque también cierto es que entre mayor sea la distancia a la que se elevan, mayor será la distancia a la que los arrojen en una cuenta. Y podría ser un traslado significativo. Y entonces, a lo mejor otra persona que no está en el centro del tornado o del huracán, en el caso de que sea marítimo, entonces va a ver que descienden, pero no vio el origen, cómo los levantó, solamente va a ver cuando descienden. Y le va a provocar la extrañeza y obviamente la tendencia a creer que se trata de un acto que pudiera asociarse a la divinidad, sin que esto realmente signifique así, sino un proceso complementativo del primero, que fue el que levantó el objeto. Siempre y cuando pues estos objetos pudieran en un momento dado no tener mucho peso, porque un vehículo, por ejemplo, imaginemos que pudiera levantar, el tornado pueda levantar un vehículo, que hemos visto que levanta vehículos, pero no los lleva a una altura significativa, sino que caen muy rápidamente por el peso mismo. Pero aquellos objetos que no tienen ese mismo nivel de peso, pues sí se pueden elevar un poco más. Si el tornado tuviera tal fortaleza, seguramente veríamos lluvia también en otro lugar de autos o de casas mismas, destruidas, pero de casas, de personas, imagínense usted. Y es que al momento yo creo que succionarlo depende mucho de la velocidad del tornado, en cuál lo tome, porque están catalogados en intensidad. Así es. La intensidad con cuál el embudo lo eleve. Depende de la fuerza y la elevación, y de ahí se tiene que sacar la distancia. Ahora es más matemático que bueno, dentro de lo científico. Entonces, me imagino que si se sube a gran velocidad y a gran altura, va a llegar más lejos, nada más utilizando la lógica. Y decir lejos, pues no se sabe, ¿no? También depende de la dimensión del tornado que pueda hacer este levantamiento. Entonces, difícil determinar qué cantidad de metros, kilómetros pueda desplazarse un objeto o un animal o algo desde su punto de origen hasta su punto de caída. Así es, definitivamente. Y luego todavía habría que agregarle el que pudiera haber una cascada o una consecuencia entre tornados y tornados. Me explico, porque a lo mejor un objeto que fue elevado por un tornado pues se mantiene en un cierto nivel de altura y llega otro tornado que lo sigue manteniendo y que lo traslada un poco más. Si fuera una zona de tornados, por ejemplo, esto pudiera darse. Por los lugares donde ha aparecido, más bien parecía el resultado de remolinos más que de tornados como tales, pero que han llegado a algún lugar donde había criadero de peces, por decirlo algo, y levanta estos peces, se los lleva el remolino y los deja en otra distancia. Esa es la explicación que pudiera ser científica. Siempre deberíamos de optar por una explicación científica, y si la explicación científica o lógica o racional no cubre las expectativas, entonces ya en última instancia acudir al rescate divino, pero no al revés, porque luego después cuando tenemos una adjudicación a lo divino y luego nos lo explica lo científico, pues nos desilusionamos muchísimo.
porque siempre hay una gran tendencia del ser humano de creer en lo divino. Sí. Pero bueno, pues a veces no es lo divino. Hablando de eso, lo citábamos creo que hace un mes y medio, de una mancha en una cancha de básquetbol en San Francisco del Oro, en donde decía mancha que semeja a la imagen de la Virgen María. Yo no había leído la nota y yo veía nada más una mancha y no le encontraba forma por ningún lado. Lee uno la nota y ya le empieza a encontrar uno realmente la silueta, contorno, ¿no? El contorno. Y, oye, sí es cierto. Pero mientras no leí la nota, yo veía una mancha solamente. Así es. Y ya leyendo la nota, enterándose, pues se encuentra uno hasta, pues ya como que le trata uno de encontrar, oye, sí es cierto, oye, no es cierto, en fin. Entonces, ahí entra justamente la divinidad. Sí, en la percepción, pero ese fenómeno que se presenta en una cancha con una mancha es también el fenómeno que se presenta cuando nos ponemos a ver el cielo y vemos nubes. En las nubes vamos a encontrar muchas figuras y alguna de esas pues tendrá alguna relación con alguna imagen divina. Los troncos de los árboles también, que son muy comunes. Sí, efectivamente, inclusive, por ejemplo, algún tipo de acabado en las paredes también nos da esa cuestión. No es que esté dibujado eso, es que nosotros percibimos eso. Y si ya le agrega usted el contenido ahí divino, pues la gente en algunas partes del mundo inclusive le realiza oración a esa imagen. Que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de buscar una explicación racional. ¿Qué es lo que está ahí? Pues una mancha. ¿Que puede parecer? Pues sí, puede parecerse a eso, pero también puede parecerse a otras cosas, ¿no? Puede parecerse a muchas cosas, así como a veces las nubes se parecen a elefantes, a veces parecen el rostro de un niño, el cuerpo de un niño, etcétera. Pero eso es un fenómeno perceptual. Mal haríamos si nosotros le adjudicamos divinidad a esa imagen, que donde radica o donde está presente es en la mente de la persona y no en la condición real, ¿no? Esto también ha pasado mucho en las paredes, que a veces se oxidan, el óxido genera una mancha, y algunos han encontrado el rostro de Jesucristo, por ejemplo, y lo veneran. Pero en realidad pues no es que sea el rostro de Jesucristo en ese lugar, sino es una imagen que nace de nuestra percepción. Lo que refleja realmente es que esa persona tiene muy arraigada la imagen, esa imagen en particular de Jesucristo, y no es que esté en la pared. Lo que pasa es que la proyecta hacia la pared y la imagina y la visualiza porque la tiene muy arraigada. Entonces, son cosas muy interesantes, son cosas que se dan. Yo recuerdo esto de la lluvia de animales de tiempos antiguos, que la gente veneraba. En ese momento en que caían los animales, veneraba porque sentía que era un regalo de Dios, y entonces, de acuerdo al tipo de lluvia, pues consideraban que era lluvia mala o lluvia buena. En algún momento de la historia, la Biblia nos habla que cuando el pueblo de Israel se está liberando, deja de ser, o inicia el proceso de dejar de ser esclavos de Egipto. Una de las señales que se presentan, que le manda Dios a Faraón, es precisamente lluvia de animales. Entonces, si ya tenemos ese contexto en la Biblia y se presenta esto allá en Chihuahua o en otros puntos también del estado, pues obviamente que vamos a asociar. Y ahí está la percepción de nueva cuenta, ¿no? Dice, si le pasó al pueblo de Israel cuando se liberaba de Egipto, pues quiere decir que también le puede pasar a Chihuahua ahora en este momento, ¿no? Que es un mensaje de Dios. Y como luego bien menciona Israel, cosa que no logramos entender es cosa de Dios. Definitivamente. Y no tengo nada en contra de que exista lo divino, ¿eh? Eso yo creo que también tenemos que precisarlo. Lo divino existe, los milagros existen, yo creo que eso es evidente. Sin embargo, en este caso, la explicación primera es de carácter científico, matemático, como bien dice Francisco Javier, y bueno, pues tiene explicación así como cuando nos llega un mensaje, tiene explicación que llegó el mensaje.